Bienvenidos a este primer episodio de este podcast llamado Mentes entre Rejas. Yo soy Bárbara Oliveros y hoy nos vamos a adentrar en un área fascinante, complejo y a menudo rodeado de muchos mitos que vamos a desmentir a continuación, que es la psicología penitenciaria. Vamos a recorrer en un solo programa desde su definición técnica hasta los programas reales de reinserción que se ejecutan principalmente en el contexto venezolano, pero también latinoamericano. La psicología dentro de las cárceles no se limita al diagnóstico. Esta es la herramienta central que busca equilibrar la seguridad con la posibilidad real de que el individuo modifique su conducta y regrese a la sociedad. Comencemos por el principio. ¿Qué es exactamente la psicología penitenciaria y cuáles son sus pilares? Pues esta es la rama de la psicología jurídica que analiza, evalúa e interviene en el comportamiento de las personas privadas de la libertad. Su objetivo principal o fundamental no es el castigo, sino la rehabilitación y la reinserción social. ¿Cómo se puede sostener esto a un nivel legal? Pues internacionalmente se apoya en tratados de derechos humanos y en las reglas Nelson Mandela de la ONU. En el caso de Venezuela, la base constitucional se encuentra en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que el sistema penitenciario debe priorizar la rehabilitación del interno, garantizando espacios para el trabajo, el estudio y el deporte. Además, esta se rige bajo el Código Orgánico Procesal Penal, el COPP, y el Código Orgánico Penitenciario, estos orientados a humanizar el cumplimiento de las penas. También dentro de cada centro penitenciario existen normas particulares. Ahora bien, hablemos sobre esas funciones del psicólogo penitenciario. Pasemos al profesional detrás de estas evaluaciones. ¿Qué perfil debe tener un psicólogo que trabaje en una prisión? Pues requiere de una sólida formación en psicología clínica y forense, un alto nivel de ética, imparcialidad y una elevada tolerancia a la frustración y al estrés. No se puede trabajar con prejuicios, para empezar. ¿Cuáles serían estas funciones cotidianas? Pues sus tareas son diversas y estas abarcan el diagnóstico inicial, evaluar la personalidad y salud mental del recién ingresado, la clasificación de grado, asesorar a las juntas de tratamiento para determinar el nivel de seguridad o régimen de reclusión del interno, informes técnicos, redactar dictámenes para los jueces de ejecución sobre la evolución del privado de libertad o la viabilidad de otorgar beneficios procesales. Ahora, hablemos de la evaluación psicológica en el contexto penitenciario. Entremos en la parte metodológica. ¿Cómo se evalúa una persona dentro de la cárcel? Pues no debe ser igual que en una consulta privada. La evaluación aborda el sesgo de simulación o disimulación. Se utilizan herramientas estructuradas como entrevistas clínicas e historias de vida para entender la trayectoria delictiva principalmente y pruebas psicométricas y de personalidad, como el MMPI-2, evaluación del riesgo de reincidencia, mediante escalas validadas como el HCR20 para riesgo de violencia o la PCLR de Hart para evaluar rasgos de psicopatía. La HCR20, Historical Clinical Risk 2020, actualmente está en su versión número 3, es una de las herramientas de juicio profesional estructurado más utilizadas en el ámbito penitenciario y forense para valorar el riesgo de conducta violenta futura. Este evalúa 20 ítems divididos en tres escalas temporales, pues el pasado, que son los factores históricos, el presente, factores clínicos, y el futuro, que es la gestión de riesgos, básicamente. En la escala histórica, que son los factores del pasado, son factores estáticos, no modificables, que analizan la trayectoria de vida y delictiva de la persona. El H1 es violencia previa, historia de agresiones físicas o amenazas directas. El H2 es otro comportamiento antisocial, antecedentes delictivos, no violentos o conductas desviadas desde temprana edad. H3 es relaciones de pareja. Pueden ser afectivas e inestables. Dificultad o incapacidad para mantener vínculos afectivos funcionales. Problemas con el empleo o el trabajo. Es el historial de inestabilidad laboral o la falta crónica de una ocupación. El H5, problemas con el consumo de sustancias, un historial de abuso de alcohol o de drogas. H6 es trastorno mental grave, presencia o diagnóstico previo de psicosis, trastornos bipolar u otra patología, mayor. H7 sería psicopatía, trastorno de la personalidad,
presencias de rasgos antisociales o puntuaciones altas en instrumentos como el antes mencionado PCLR. H8, desajuste precoz, problemas graves de conducta durante la infancia o adolescencia. H9, trastorno de la personalidad, rasgos disfuncionales de personalidad, bien sea paranoide, límite, narcisista, etc. H10 es incumplimiento de supervisión o medidas previas, historial de quebrantamiento de condenas, alguna fuga, violaciones de libertad incondicional. Tenemos la parte 2, que sería la escala clínica, los factores del presente. Son 5 factores dinámicos, modificables a través del tratamiento, que evalúan el estado mental y actitudinal reciente o actual del interno. Segundo, sería la falta de perspicacia, el insight, ausencia de conciencia de enfermedad mental, falta de empatía o incapacidad para reconocer su propia peligrosidad. C2, actitudes violentas, pensamientos, creencias o justificaciones ideológicas que legitiman el uso de la violencia. C3, síntomas activos de trastornos mental grave, presencia actual de delirios, alucinaciones o desregulación emocional severa. C4, impulsividad, incapacidad para autorregular la conducta y medir las consecuencias de sus actos. C5, incapacidad de respuesta al tratamiento, poca adherencia o resistencia activa a las intervenciones psicológicas, psiquiátricas o penitenciarias. Ahora tenemos lo que es la escala de gestión del riesgo, que son los factores del futuro. Estos también son 5 factores, son prospectivos que anticipan el escenario al que se enfrentará el sujeto al obtener beneficios procesales o su libertad. R1 sería planes poco realistas, ausencia de un proyecto de vida estructurado, viable y legal al salir del establecimiento. R2 es exposición a factores de riesgo. Probabilidad de regresar a esos entornos criminógenos, frecuentar redes delictivas o consumir drogas. R3 sería la falta de apoyo social, ausencia de una red familiar o comunitaria que pueda ser contenedora y positiva. R4 es incumplimiento de la supervisión, riesgo estimado de que el individuo no acuda a sus citas de seguimiento postpenitenciario. R5 tenemos estrés, alta vulnerabilidad, incapacidad para afrontar situaciones estresantes cotidianas en el medio libre sin recurrir a la violencia. Esto se evalúa cada ítem bajo 3 niveles, 0, 1 o 2 puntos. El 0 sería ausente, el 1 es posible y el 2 es definitivamente presente. Esta suma no genera una nota automática, sino que le permite al psicólogo categorizar el riesgo global del interno en bajo, medio o alto, justificando la toma de decisiones sobre los permisos de salida, progresión de grado o planes de tratamiento específicos. Ahora, ¿qué variables específicas busca medir el psicólogo? Pues el nivel de empatía, el control de impulsos, la presencia de distorsiones cognitivas como la justificación de un delito, el grado de adaptabilidad a la prisión y pues el consumo de sustancias. Ahora, una vez evaluado el perfil, viene la intervención. ¿Qué tipo de tratamientos se aplican a nivel general y qué ocurre específicamente en Venezuela? Pues a nivel general se aplican programas cognitivo-conductuales enfocados en habilidades sociales, gestión de la ira, reestructuración cognitiva y deshabituación de drogodependencias. En Venezuela, bajo las directrices del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, la intervención se estructura a través del nuevo régimen penitenciario, enfocado en la disciplina, el trabajo y la educación. Existe el programa académico penitenciario. Este está desarrollado junto a la Fundación Musical Simón Bolívar, que integra a los reclusos en orquestas y coros para fomentar el trabajo en equipo, la disciplina y disminuir los niveles de violencia. Tenemos el programa penitenciario Luisa Cáceres Arizmendi, que esta es una capacitación socioproductiva en oficios técnicos como carpintería, agricultura, para dotar de herramientas laborales al interno. A lo largo de estos días estuve conversando con 2 personas que tienen una particularidad, aunque tienen edades distintas, un perfil distinto, entraron a centros penitenciarios distintos por motivos distintos, compartían algo, y es que uno de ellos entró con cierto conocimiento en panadería y el otro es un ingeniero eléctrico. Ambos ofrecieron sus servicios en los centros penitenciarios para realmente no buscaban tener un beneficio, sino poder ocupar su mente, poder tener la menor cantidad de tiempo libre o de ocio.
Y esto les ayudó muchísimo a que su estadía dentro del centro fuese, digamos, más viable, digamos, más tranquila. Yo les preguntaba de una forma bastante jocosa cómo lograron no volverse locos, porque entendemos que están rodeados de muchas personas, privados de su libertad, teniendo que seguir normas, reglas, horarios, cosas que no estaban acostumbradas. Y pues ese fue el punto clave en el que ambos coincidieron y me dieron la misma respuesta, y es que se aferraron tanto a esa responsabilidad o esa ocupación que tenían, que el tiempo podía pasar de una forma mm, más ligera. Ninguno de los dos me dijo que fue lo mejor de su vida o que fue una buena experiencia o una bonita experiencia, pero que el poder ser útiles dentro de estos centros, además de que también les generó beneficios como comer en un lugar apartado y no con el resto de reclusos, o que les dejaran un poquito más de tiempo para hacer deporte, o que tuvieran mayor acceso a ciertos beneficios como unas duchas privadas, ciertas cositas. Claro, ambos son centros penitenciarios distintos y experiencias distintas, pero coincidían en esos ciertos puntos. Ahora, hablemos sobre la atención psicosocial e intervención en adicciones. Pues existen módulos de atención técnica multidisciplinaria, donde psicólogos y trabajadores sociales abordan la salud mental y la prevención del consumo de drogas. También tenemos lo que es la misión Robinson, Rivas y Sucre. Estos son programas de escolarización y formación universitaria dentro de los recintos para garantizar el derecho a la educación. Ahora, llegamos a la fase crítica. El día después de cumplir la condena o de recibir un beneficio procesal, ¿cómo se aborda la reinserción? Pues la libertad puede generar un síndrome de desencarcelación o una ansiedad extrema. La reinserción debe prepararse progresivamente mediante permisos de salida o régimen abierto para adaptar al individuo a la vida en la comunidad. ¿Qué papel juega el seguimiento postpenitenciario? Pues este es fundamental. En Venezuela esto recae en las unidades de apoyo al egresado y con medidas cautelares. Su trabajo es dar acompañamiento psicológico y social, verificar la vinculación laboral y fortalecer la red de apoyo familiar. También pues prevenir la reincidencia. Sin este acompañamiento, el riesgo de volver a delinquir aumenta de una forma drástica. Pues ahora, antes de que cerremos este programa, vamos a hacer una parada obligatoria. La vida en prisión y la mente criminal están llenas de clichés, influenciados muchas veces por películas, por series. Por eso he preparado esta sección que vamos a llamar mitos versus realidad. Vamos a desmentir 5 de los más comunes. Mito número 1. El psicólogo en la cárcel hace terapia individual tradicional como en un consultorio privado. La realidad es que el contexto institucional condiciona la intervención. En prisión predomina la evaluación del riesgo y el tratamiento grupal enfocado en la conducta delictiva, gestión de la ira, control de impulso, reestructuración cognitiva. Pues además el psicólogo debe velar por la seguridad institucional y pues emitir informes técnicos para los jueces, por lo que la relación no es de estricta confidencialidad terapéutica clásica, que es uno de los puntos principales cuando estás en una consulta privada. Ahora, el mito número 2. Todos los privados de libertad son psicópatas o padecen de un trastorno mental grave. La realidad es que la gran mayoría de la población penitenciaria no presenta rasgos de psicopatía ni patologías psiquiátricas severas. La conducta delictiva suele responder a múltiples factores, como una falta de oportunidades socioeconómicas, un aprendizaje social, consumo de sustancias o distorsiones cognitivas puntuales. La psicopatía pura representa un porcentaje muy reducido dentro de las prisiones. El mito número 3. La evaluación psicológica determina si la persona es buena o es mala. Error. La realidad es que la psicología es una disciplina científica, no un tribunal de moral. No evalúa la bondad ni la culpa, eso le corresponde al juez, sino las variables psicopatológicas, dinámicas relacionales, rasgos de la personalidad y probabilidad estadística de reincidencia, mediante instrumentos validados como el que acabamos de explicar y desglosar, el HCR20. Ahora, mito 4. Los programas de tratamiento no sirven para nada, porque el criminal nunca cambia.
Falso. La realidad es que la evidencia empírica puede demostrar que los programas basados en el modelo cognitivo-conductual y adaptados al nivel del riesgo del interno, que es el principio de riesgo, necesidad y responsividad, reducen significativamente las tasas de reincidencia. La rehabilitación es un proceso complejo, pero es totalmente factible cuando hay continuidad en el tratamiento y un apoyo postpenitenciario. Mito número 5. El trabajo del psicólogo penitenciario es justificar el delito para sacar a los reclusos en libertad. Error. La realidad es que el psicólogo no actúa como una defensa legal, ni busca beneficiar arbitrariamente al interno. Su labor es imparcial. Un informe técnico negativo sobre el riesgo de reincidencia o la falta de insight sobre el delito puede frenar permisos de salida o beneficios procesales si se determina que la persona aún representa un peligro para la sociedad. Pues ahora que hicimos un recorrido completo, desde lo que es la norma jurídica hasta el trabajo de campo y los programas de formación humana dentro del sistema penitenciario, podemos llegar a una conclusión. La psicología penitenciaria nos recuerda que el tratamiento es el camino más efectivo para construir una ciudad y una sociedad más segura.